Hoy vamos a sumergirnos en un tema realmente fascinante y, a veces, desconocido para muchos, los libros ocultos de la Biblia. ¿Qué significan realmente? ¿Por qué no los encontramos en las versiones convencionales de la Biblia? Y, sobre todo, ¿qué verdades tan poderosas y misteriosas esconden? En el mundo del cristianismo y la religión en general, la Biblia es, sin duda, el pilar de la fe. Sin embargo, no todos los libros antiguos que alguna vez formaron parte de las escrituras sagradas llegaron a incluirse en la versión que la mayoría de nosotros conocemos hoy. A estos textos, que algunos consideran esenciales, otros simplemente olvidados o incluso peligrosos, se les conoce como libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Pero, ¿por qué fueron excluidos? ¿Qué mensaje traían para la humanidad? ¿Y qué tan importantes eran realmente para los primeros cristianos? Para entender esta historia debemos retroceder en el tiempo, a los primeros siglos del cristianismo. Imagínate esto, en aquella época, había una gran cantidad de textos que circulaban entre los seguidores de Jesús, escritos que contaban diferentes historias, reflexiones y enseñanzas de la vida y obra de Jesús y sus apóstoles. Pero con el tiempo, la Iglesia decidió seleccionar solo algunos de esos textos para que conformaran la Biblia que conocemos hoy. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué contenían esos libros que fueron rechazados o que no llegaron a formar parte del canon oficial? Uno de los libros más conocidos y a la vez polémicos entre los textos apócrifos es el libro de Enoc. Este antiguo texto relata las visiones del patriarca Enoc, uno de los hombres más misteriosos de la Biblia, que según las escrituras fue arrebatado por Dios sin haber pasado por la muerte. Enoc narra en sus escritos historias sobre ángeles caídos, una guerra celestial y revelaciones sobre el fin de los tiempos. ¿Por qué la Iglesia decidió excluir este libro? La respuesta no es sencilla, pero algunos estudiosos afirman que su contenido era demasiado controversial, incluso peligroso, y que los líderes religiosos temían que pudiera alterar el orden y la fe de los primeros cristianos. Sin embargo, otros argumentan que el libro de Enoc revela aspectos profundos de la naturaleza humana y de la lucha entre el bien y el mal, elementos que siguen siendo relevantes hoy en día. Aquí es donde nos encontramos con un tema central en los libros ocultos. Muchos de ellos abordan las grandes preguntas de la existencia, las luchas espirituales y la relación de los humanos con lo divino. Y justamente, por tratar temas que cuestionan o desafían ciertos dogmas, fueron eliminados o ignorados en la historia. Otro libro fascinante es el Evangelio de Tomás, un texto que muchos consideran como uno de los evangelios gnósticos, donde Jesús transmite enseñanzas enigmáticas, casi filosóficas, sobre la naturaleza de Dios, la iluminación espiritual y el conocimiento interno. En este evangelio, Jesús no es visto simplemente como un Mesías, sino como un maestro espiritual que invita a sus seguidores a buscar la divinidad dentro de sí mismos. Este enfoque más introspectivo y, según algunos, hasta radical, llevó a que la Iglesia decidiera apartarlo del canon, pues sus enseñanzas podrían desviar a los creyentes de la interpretación oficial de la salvación y de la figura de Jesús como el Salvador de la humanidad. ¿Sabías que la Iglesia también temía que algunos de estos textos alentaran la herejía o que incluso fueran vistos como peligrosos para el control de la doctrina? Mantén esto en mente, porque es clave para entender por qué estos textos fueron suprimidos. La decisión de seleccionar ciertos libros y excluir otros no fue solo una cuestión espiritual o teológica, sino también una decisión que tenía implicaciones políticas, sociales y culturales. Esto es algo que no muchos saben o entienden, pero es una realidad que se ha discutido durante siglos entre teólogos, historiadores y académicos de todo el mundo. Un detalle que también nos revela la importancia de estos textos es que, aunque la Iglesia los haya excluido, muchas de estas escrituras fueron conservadas por grupos religiosos minoritarios y, con el tiempo, incluso fueron redescubiertas por arqueólogos y estudiosos en lugares como Nag Hammadi, en Egipto. En el siglo XX, un hallazgo revolucionó la comprensión de estos textos olvidados, los manuscritos del Mar Muerto. Estos escritos, que incluyen algunos de estos libros apócrifos, trajeron a la luz muchos de estos mensajes ocultos. ¿Es acaso una coincidencia que hayan salido a la luz en tiempos modernos, cuando la humanidad está en una búsqueda constante de respuestas espirituales más profundas? Ahora, es importante mencionar que los libros apócrifos no solo se enfocan en historias espirituales o visiones proféticas, sino que también incluyen aspectos prácticos y morales para la vida diaria.
Textos como el libro de Tobías o el libro de la sabiduría abordan temas sobre la importancia de la fe, la justicia, la sabiduría, y cómo uno debe enfrentar las pruebas de la vida con integridad y confianza en Dios. Algunos creen que el contenido de estos libros podría ayudar a fortalecer la fe y proporcionar enseñanzas de vida que hoy, más que nunca, podrían ser útiles en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. A estas alturas, tal vez te preguntes, ¿qué impacto tendrían estos libros en mi fe o en mi vida espiritual si los leyera? La respuesta a esto depende de cada persona. Hay quienes sienten que estos textos complementan y enriquecen su comprensión de la Biblia, proporcionando una perspectiva más completa de las enseñanzas de Jesús y los valores del cristianismo. Otros, sin embargo, prefieren seguir con la versión oficial, creyendo que los libros canonizados son suficientes para su fe y su práctica religiosa. Lo cierto es que estos textos tienen un poder particular, un misticismo que los envuelve, y a lo largo de los siglos, aquellos que se han atrevido a leerlos y explorarlos encuentran en ellos preguntas profundas y verdades que los invitan a mirar más allá de lo que conocemos. ¿Te imaginas cómo sería leer estas palabras antiguas y percibir el mensaje directo de Enoc, Tobías o Tomás? Son palabras que cruzan el tiempo y nos conectan con una espiritualidad más antigua, una sabiduría que ha sobrevivido siglos. Quizás te estés preguntando ahora, ¿cómo es posible que existan tantos libros fuera del canon bíblico oficial? Es una gran pregunta y, para responderla, debemos recordar que la Biblia no fue establecida como un libro único y definitivo desde el principio. Fue en los primeros siglos de la Iglesia que los líderes decidieron definir un canon, o sea, una lista de libros sagrados autorizados. Para ello, se establecieron ciertos criterios: autenticidad, coherencia doctrinal y, en algunos casos, popularidad entre las congregaciones. Cualquier texto que no cumpliera con estos criterios se dejaba de lado. Este proceso de selección fue largo y, en muchos casos, muy controvertido. Por ejemplo, uno de los concilios más famosos, el de Nicea en el año 325 después de Cristo, fue uno de los primeros pasos hacia la formalización de un canon bíblico. En ese momento, la Iglesia buscaba unificar sus enseñanzas y prácticas, y para hacerlo, necesitaba establecer qué libros podían considerarse como auténticos y divinamente inspirados. Pero el tema no terminó ahí, hubo varios concilios posteriores donde se revisó y ajustó la lista de textos hasta que se llegó a la Biblia que conocemos hoy. ¿Por qué ciertos textos, entonces, quedaron fuera? Quizás porque su contenido era demasiado simbólico, muy misterioso, o tal vez porque contenían ideas que no encajaban en el marco doctrinal que la Iglesia quería establecer. Esto nos lleva a otro de los libros más impactantes entre los textos apócrifos, el Evangelio de Judas. Sí, Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. ¿Qué podría decirnos un evangelio escrito en su nombre? En este evangelio, la traición de Judas no es vista como un acto de maldad, sino como una misión encomendada por el propio Jesús, un acto necesario para que el plan divino se cumpliera. Imagínate. Esta versión cambia completamente la perspectiva tradicional que hemos tenido de Judas y nos invita a reflexionar sobre el propósito de cada acción en el plan de Dios. Sin embargo, esta visión resultaba demasiado revolucionaria para los primeros cristianos y, por lo tanto, fue excluida del canon. También está el Apocalipsis de Pedro, un texto que describe vívidamente el destino de las almas en el más allá. Las visiones de Pedro acerca del cielo y el infierno son tan detalladas que se acercan más a un relato simbólico que a la descripción que conocemos en el Apocalipsis de Juan. Pero a pesar de lo fascinante que es, este texto también fue dejado fuera del canon bíblico. Algunos afirman que su exclusión se debió a que su mensaje era considerado demasiado extremo, mientras que otros creen que el Apocalipsis de Juan ya cumplía con el propósito de describir el fin de los tiempos y la justicia de Dios. Pero hay algo más, algo muy importante. Estos libros apócrifos también nos enseñan sobre la diversidad y la pluralidad que existía en la fe cristiana de los primeros siglos. Muchas corrientes de pensamiento coexistían, y algunos textos reflejan una visión más humana, mientras que otros se enfocan en una espiritualidad más elevada. Este choque de ideas y de interpretaciones hace que hoy podamos ver el cristianismo primitivo como algo mucho más complejo de lo que a veces imaginamos. La existencia de estos textos nos recuerda que la espiritualidad, al igual que nuestra vida, no siempre es algo lineal, sino un camino lleno de matices y misterios. ¿Sabías que algunos de estos textos han sido adoptados por otras tradiciones religiosas y que incluso han influido en la espiritualidad moderna? Hoy en día,
Personas de distintas creencias leen el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc como textos de sabiduría espiritual, sin importar su afiliación religiosa. Y es que su mensaje de autoconocimiento, de la lucha entre el bien y el mal, y de la búsqueda de la verdad y de Dios resuena en el corazón de muchas personas. Aquí viene otra pregunta clave: ¿deberían los cristianos leer estos textos? Esto es algo que cada uno debe decidir. Hay quienes creen que el canon oficial de la Biblia es suficiente, que todo lo que Dios quiso revelar ya está en esos libros, y que los textos apócrifos pueden desviar la fe. Otros, en cambio, creen que explorar estos escritos es una forma de acercarse más a la historia de la fe, de comprender mejor las raíces del cristianismo y de profundizar en la relación con Dios. Como ves, no es una pregunta fácil de responder, y cada uno debe reflexionar y decidir si quiere o no conocer estos textos. En el fondo, el tema de los libros ocultos de la Biblia es una invitación a recordar que la fe y el conocimiento de Dios no siempre tienen límites claros. A lo largo de la historia, las interpretaciones y los caminos hacia lo divino han sido variados y, en ocasiones, sorprendentes. Tal vez, uno de los aspectos más fascinantes de este tema es cómo estos textos nos recuerdan la humanidad de quienes vivieron en esos tiempos. Personas que, como nosotros, buscaban respuestas, consuelo y comprensión sobre la vida y la muerte, sobre el propósito de nuestra existencia y la voluntad de Dios. Al leerlos, no solo obtenemos enseñanzas antiguas, también nos conectamos con esos primeros creyentes que, entre temores y esperanzas, construyeron el cimiento de lo que sería la fe cristiana. Por eso, la pregunta de si estos textos son verdaderamente ocultos o si simplemente han sido olvidados con el tiempo tiene un trasfondo profundo. Puede que estos libros no formen parte de las lecturas bíblicas habituales, pero su existencia y su mensaje están ahí, disponibles para aquellos que deseen explorar y conocer más sobre las múltiples facetas de la espiritualidad y la relación con Dios. Al final del día, estos textos pueden o no ser necesarios para tu fe. No necesitas leerlos para amar a Dios o seguir las enseñanzas de Jesús. Pero si decides aventurarte en estas escrituras, podrías descubrir perspectivas sorprendentes y enriquecedoras sobre el amor divino, la justicia, la misericordia y la lucha espiritual que cada persona experimenta. Antes de terminar, quisiera hacer una reflexión final. Independientemente de cuántos libros leas, cuántas enseñanzas aprendas o cuántas historias escuches, la relación con Dios es algo personal, algo único. No hay un libro, un ritual o un camino específico que te acerque a Él. Lo importante es la sinceridad de tu corazón, la humildad con la que te acercas y el amor que expresas en tus acciones diarias. Los libros, sean canónicos o apócrifos, son guías, luces que nos ayudan a comprender y a acercarnos, pero es tu fe la que marca el verdadero camino. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Si sientes el deseo de acercarte más a Dios, de profundizar en tu fe y de abrir tu corazón a sus enseñanzas, cierra tus ojos y acompáñame en esta breve oración. Querido Dios, Padre amoroso y eterno, venimos ante ti con humildad y con el deseo de acercarnos más a ti. Gracias por cada palabra que has inspirado, por cada enseñanza que has dejado y por la sabiduría que nos has brindado a lo largo de los siglos. Abre nuestros corazones para que podamos entender tus misterios y danos la sabiduría para discernir lo que es verdadero y lo que edifica. Que nuestras vidas reflejen tu amor y que, en cada paso que demos, estemos siempre guiados por tu luz y tu paz. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los libros ocultos de la Biblia. Esperamos que hayas encontrado inspiración y que este contenido haya despertado en ti la curiosidad y el deseo de conocer más sobre tu fe y sobre las raíces de nuestra tradición espiritual. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Comparte este video con tus amigos y familiares y ayúdanos a difundir estos temas que inspiran y fortalecen la fe. Nos vemos en el próximo video.